Mucho gusto. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien. Bueno, pues en esta noche vamos a ver sobre el desacuerdo sin pleitos, vamos a ver sobre el enojo. Y les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 4, que es el que hemos estado leyendo, versículo 26. Muy bien, y dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muy bien, entonces vemos aquí la palabra de Dios que nos enseña que el enojarse no es un pecado. La palabra de Dios nos dice que podemos airarnos. Y si fuera un pecado, el Señor Jesús nunca se hubiera enojado. Y vemos que el Señor Jesús lo hizo cuando vio la corrupción y las injusticias que se estaban llevando a cabo usando la ley de Dios afuera del templo. Cuando vio estas injusticias y estos abusos que se hacían de la gente usando la ley de Dios, eso le molestó grandemente al Señor Jesús y se enojó. Las emociones en sí no son malas. Imagínate que organizamos una fiesta sorpresa para alguien a quien queremos mucho. Y cuando el cumpleañero llega, abre la puerta y nos ve decir sorpresa. No se emociona, no se inmuta, no da las gracias, no hace nada. No le causa absolutamente nada. Sería algo tremendamente frustrante no haber logrado que la persona se emocionara por la fiesta que le organizamos. Entonces, las emociones en sí no son malas. Dios nos dio una capacidad emocional, así como Él mismo la tiene. Y una de esas emociones es el enojo. Y con respecto al enojo, ¿cuál es la encomienda que Dios nos da de acuerdo a este pasaje que leemos en la Biblia? Entonces, el punto número uno, sí, versículo 26, y ahí lo podemos volver a leer ese pedacito, con nuestros ojos dice: airaos. Dios sabe cómo nos hizo. Él nunca nos dijo, nunca te enojes. Él no nos dijo, nunca te enojes, no tienes permiso de sentir enojo nunca en tu vida. Es válido enojarse. Dios mismo reconoce que es una emoción natural, que Él mismo nos dio esa capacidad de enojarnos. Esa emoción, al igual que todas, nos sirve como una señal del estado en el que estamos por dentro. Es como es un foquito ahí que te avisa cómo estás por dentro, ya sea bueno o malo. Nos avisa el estado, ya sea bueno o malo. Por ejemplo, si alguien usa tu cepillo de dientes para lavarse los dientes, pues obviamente eso te va a hacer enojar. Y entonces ese foquito que se prende te está avisando y te dice: yo creo que tienes que poner un límite. Es necesario poner un límite saludable. Le tienes que decir a la persona: oye, mira, ese cepillo es mío. Y bueno, probablemente ya no, ya lo voy a tener que tirar a la basura, voy a comprar otro, pero por favor, no uses mi cepillo de dientes, porque tenemos que aprender a poner límites saludables. Eh, Probablemente tenemos que hacerle saber a alguien que no estamos de acuerdo con algo, y eso no es malo. Y por eso nos estamos sintiendo ese enojo, esa molestia, porque tenemos que hacer saberle a la persona: no estoy de acuerdo con eso. O tal vez nos da una indicación de que necesitamos sanar. Y ahí sería, bueno, tal vez mi estado interior no está muy bien, necesito sanar esta área. Este enojo me está diciendo, me enojo demasiado fácil, esto me está diciendo que necesito sanar. O a lo mejor necesitamos modificar. A veces creemos que las cosas deben de ser de cierta manera a fuerza. Y tenemos que modificar y analizar y decir: ¿de verdad tienen que ser así o es más una idea muy personal? Es algo que yo creo, que yo me inventé, que yo dije, pues así suena bien y así tiene que ser. Y a lo mejor tenemos que modificar esa creencia que tenemos. Entonces, número uno, tenemos permiso de enojarnos. En determinado momento no debemos sentirnos culpables por la emoción del enojo si es que ésta se produce.
Punto número 2. Versículo 26 ahí mismo dice, airaos, después dice, pero no pequéis. Y aquí está la contraparte, pero no pequéis. Pecado quiere decir salirse del camino, quiere decir salirse de la senda designada para nosotros. Hay un camino que está designado por Dios para nosotros, establecido en su palabra. De ese camino no debemos de salirnos porque ya sabemos lo que hay allá afuera, nos va mal. Cuando pecamos, nos estamos saliendo de esa senda designada. Pecado quiere decir dar un paso en falso. Y en este caso es un paso en falso de forma voluntaria, porque aunque a veces pensamos que no, sí tenemos el control de nuestras emociones. Tenemos el control de nosotros mismos. Dios nos dio esa capacidad para controlarnos a nosotros mismos. Pecamos porque al permitir el enojo sentarse en el trono de nuestro corazón, apagamos la voz del Espíritu Santo en nosotros y entonces nos empezamos a salir del camino. Empezamos a salirnos de la senda que Dios designó y que Dios marcó para nosotros. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo es que nos empezamos a salir de esta senda y empezamos a pecar? Pues hermanos, la verdad es que es bastante sencillo lograrlo. En ocasiones o seguido, los esposos no están de acuerdo en algunas cosas. ¿Alguien se identifica con eso? O nada más yo. Sí, en muchas ocasiones no estamos en acuerdo, pensamos las cosas de una forma distinta y sucede que a veces los esposos cuando no están en acuerdo comienzan a ofenderse. En vez de lograr andar en el espíritu rápidamente, nos salimos de la senda, nos salimos del camino designado por Dios y podemos empezar a ofendernos. Podemos empezar a tratar de manipular al otro. Podemos empezar a tratar de convencer al otro de su error, de que tiene que ver lo bien que yo estoy, lo sabia que yo soy. Tengo que lograr que el otro vea las cosas como yo las veo a fuerza. Esto es pecar. Esto es empezar a pecar, empezar a salirnos de la senda del camino. ¿Por qué? Porque lo más importante es la relación con tu esposo o con tu esposa. Pero le damos prioridad a que yo tengo que tener la razón. Le damos prioridad a que mi sentimiento de enojo está por encima de la otra persona o mi sentimiento de injusticia. Y eso se tiene que arreglar, tiene que suceder como en mi mente yo quiero que sea. Entre hermanos muchas veces hay competencias y la creencia de que los padres están haciendo alguna injusticia con los hermanos lleva a las ofensas entre los hermanos y en ocasiones al maltrato, digo, a veces hasta, pues hasta golpes, ¿verdad? Entre hermanos, o sea, no es no es de otro mundo que entre hermanos haya jalones de pelo, etcétera, ¿no? Sucede. Cuando pienso que las cosas se deben de hacer a mi modo, porque mi modo es el correcto, en vez de hablar con amor, con gozo, con paz, con paciencia, hablamos tratando de someter al otro a nuestra voluntad y lo hacemos de forma caprichosa. Nos volvemos caprichosos, nos volvemos irrespetuosos. Muchas veces nos podemos volver manipuladores tratando de lograr que el otro se salga con la mía. Inclusive podemos ser tan hábiles que logremos hacer que la persona piense que fue su idea cuando en realidad fue mi idea. Y manipulamos la situación a nuestro favor. Y eso es pecar. Eso es pecar porque estamos dándole prioridad a un sentimiento de enojo en nuestro corazón. Estamos pecando porque estamos destruyendo nuestras relaciones más importantes, principalmente en la familia. Esto es más, lo más común es en la familia, con nuestro esposo, con la esposa, con los hijos entre hermanos o con los padres.
Y aún también en el trabajo cuando las relaciones son cercanas porque son muchas horas, también sucede en el trabajo. Entonces, Dios nos dice, número uno, tienes permiso, no te sientas culpable cuando haya esa sensación de enojo. Airaos, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. El siguiente punto, el punto número tres, dice ahí el versículo, el mismo 26, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el sol de lo que nos habla es del tiempo, el sol marca los tiempos. Nos habla de que no debemos dejar pasar el tiempo. Entonces, punto número tres, no dejes pasar el tiempo. No dejes que las horas se acumulen y se conviertan en días y se conviertan en semanas con un enojo ahí guardado, con un sentimiento y un sentimiento incorrecto que con el tiempo se convierte en amargura, que con el tiempo se convierte en algo espantoso. El problema es que cuando dejamos pasar el tiempo, el enojo se vuelve la emoción que predomina. Ya no es solamente una emoción que sentí en un momento dado por algo que ocurrió, sino ya se vuelve una emoción que predomina en mi vida, que predomina desde que me levanto, es el primer pensamiento que viene, cuando me voy a dormir es el último pensamiento que está ahí. Y ese sentimiento se extiende, toma el control. Cuando dejamos pasar el tiempo, entonces el enojo es la emoción que empieza a predominar y llega a tomar el control, hermano y hermana. Y es como cuando, imagínate, como cuando un dolor en el cuerpo, que de pronto tuviste un dolor en el cuerpo que te avisó que había algo que estaba mal. Un dolor en el cuerpo, el dolor en el cuerpo tiene una función, o sea, el dolor en sí no es algo malo, tiene una función. Viene para avisarte que algo no está bien contigo, que necesitas atenderlo. Tiene una función positiva. Pero entonces cuando llega ese dolor que vino a avisarte que había algo mal, pero lo dejamos pasar, decimos, "Nah, no, no es nada, al rato se me quita. Nada más me tomo un Tylenol y con eso un ratito y ya no pasa nada. Y lo dejamos pasar y no lo atendemos. Como una cortada, ¿no? Te cortaste y no lo atendiste o no lo atendimos. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a producirse una hinchazón. Sí, se empieza a hinchar, empieza a estar como cada vez más sensible, se pone rojo, sí, si es algo en el pie, te pones el zapato y como que ya me empieza a estorbar el zapato. Y si seguimos sin atenderlo, o sea, nos sucede, ¿verdad? Somos así, o sea, tendemos a hacer eso. Seguimos sin atenderlo. Esa cortada, que pudo haber sido muy fácil atenderla en un principio, se hincha y después hasta pus le empieza a salir. Se pudre. Necesitamos atenderlo, o sea, no es opcional, no es algo opcional, lo tenemos que atender. Cuando no atendemos rápidamente la emoción del enojo, se pudre exactamente igual y se convierte en pecado. El enojo no atendido se va a convertir en pecado. Eso no hay de otra. Se va a podrir ahí adentro. Y entonces empiezan las ofensas, y entonces nos salimos de control con nuestras palabras, porque ya el que tomó control fue la podredumbre, el enojo ya echado a perder, tomó el control y entonces nos salimos de control con nuestras palabras y empezamos a ofender o a tener actitudes hirientes, a hacer cosas incorrectas, cosas que están mal delante de Dios cuando maltratamos a nuestros hermanos en Cristo o a otras personas que aunque no sean hermanos, pero pues todos son creación de Dios.
No debemos permitirnos dejar pasar el tiempo sin atender nuestro interior, hermana y hermano. No debemos permitirnos que el tiempo pase. De lo contrario, nuestra capacidad emocional nos va a empezar a controlar. Y entonces ahí es donde vemos que las emociones, cuando nosotros vemos y decimos, es que las emociones no son, que por lo general tenemos el concepto de que no son buenas. Lo que pasa es que cuando una persona está controlada por sus emociones, vemos que actúa de una forma equivocada. Y ahí es donde ya no está bien. Ahí es donde ya se convirtió en pecado, una emoción llega a convertirse en pecado. Entonces tenemos que, como dice la palabra, no dejar que el sol se ponga, y ahí lo que dice es que, o sea, de inmediato, no dejes ni siquiera que ese día pase antes de atender ese dolor o ese malestar, esa sensación de enojo, arréglala de inmediato. Primeramente con Dios, y si tienes que ir con la persona, hazlo. Es mejor arreglarlo. Y a lo mejor cuando le echas jabón al principio de la cortada es incómodo y te arde, pero ¿qué prefieres? ¿Que te arda por un minutito o que te esté ardiendo y doliendo por días, horas, meses y años se convierte en algo espantoso? Es mejor la incomodidad de un ratito, pero asegurar que quede lista que esa herida quede arreglada lo más pronto posible. Entonces, número uno, repetimos, número uno, airaos. Podemos tener el enojo. Número dos, pero no pequemos. ¿Sí? No hay que pecar al enojarnos. Número tres, no debemos dejar pasar el tiempo. No dejes pasar el tiempo. Número cuatro, no des lugar al diablo. Dice ahí, es el versículo 27, ni deis lugar al diablo. No demos lugar al diablo. Cuando le damos lugar al diablo, le damos lugar en nuestra vida y también en nuestras relaciones. Bueno, y hasta en nuestras pertenencias, o sea, es en todas las áreas. Dice la palabra de Dios que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Satanás no descansa, es bien astuto. Y si Él haya una pequeña cabida, una pequeña puertecita, porque anda vigilando, o sea, él es así metódico y es minucioso. Él anda vigilando a ver por dónde. Si haya una pequeña puertecita, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones negativas, esa cortada que no atendimos, si se da cuenta, no va a dejar pasar la oportunidad. Para él es una oportunidad de oro y no la va a dejar pasar. Y comienza a hablar cosas a nuestra mente, haciendo la infección cada vez peor. Perdón. Cuando le damos lugar al diablo, pecamos porque empezamos a tomar decisiones erradas, empezamos a tomar decisiones incorrectas, empezamos a hacer cosas basados en las emociones y eso está mal. Entonces, las emociones en sí no son malas, lo que está mal es tomar decisiones basándonos en las emociones, eso está mal. Eso nos lleva a pecar. O sea, vamos a cometer errores y muchas veces son errores muy graves. Empezamos a ofender, empezamos a agredir y en vez de llegar a un acuerdo, que es de lo que se trata el ser cristianos, es inclusive, aunque no lleguemos a un acuerdo muy específico, pero podemos estar en paz, podemos convivir y seguir amándonos, seguimos siendo amigos, seguimos amándonos, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo familia porque estamos en Cristo. Pero cuando damos lugar al diablo, no se puede ni siquiera, no se puede estar en paz, no se puede hablar pacíficamente, no podemos, obviamente, mucho menos llegar a un acuerdo, no podemos expresar nuestros desacuerdos de forma pacífica o respetuosa. Cuando damos lugar al diablo, esto es lo que sucede y dañamos nuestras relaciones más importantes. Dejamos de escuchar las verdades de Dios.
y entonces le tenemos más fe a nuestros sentimientos. Cuando le damos lugar al diablo, en vez de poner nuestros ojos en Cristo y de tener nuestra fe en Dios, empezamos a tener fe en nuestros sentimientos que están sembrados de engaño por el diablo. Creemos más en lo que siento que en lo que es, que en lo que la palabra de Dios dice. Y déjame te explico algo bien importante que a mí cuando entendí esto, hizo una gran diferencia en mí. El hecho de que sintamos algo no quiere decir que sea verdad. El sentimiento es real. O sea, sí, es cierto, sí siento algo aquí adentro. O sea, no estoy echando una mentira. O sea, sí siento algo y sí te creo cuando me dices que sientes algo aquí adentro. Pero no quiere decir que sea verdad lo que estás sintiendo. Si yo digo, es que yo siento que nadie me ama, pues sí, sí puede ser que, o sea, la sensación es real, pero no quiere decir que sea verdad, no quiere decir que nadie me ame. No es cierto. Yo soy amada, soy una hija amada de Dios y soy amada por mi familia, igual que tú. Eres una hija amada por Dios, un hijo amado por Dios. Si en algún momento sientes que nadie te ama, o sea, te creo que, que sientas eso, es real el sentimiento, pero ese sentimiento no es verdad, es una mentira, porque eres amado y eres amada. Y a veces decimos, no, es que ese comentario que hizo esa persona cuando estábamos en la junta o cuando estábamos en la reunión, esa persona lo hizo y de seguro, así, por como sentí que lo dijo, o sea, lo dijo por fregarme. O sea, yo lo sé, ¿no? Y estamos, o sea, nos convencemos a nosotros mismos de algo que no es cierto, que no nos consta porque no nos podemos meter en el cerebro del otro para ver realmente qué estaba pensando, pero nosotros, o sea, juramos por la corcholata que era verdad, ¿no? Y en ese momento estamos poniendo nuestra fe y nuestra creencia en nuestro sentimiento, en vez de decir, bueno, a ver, no, padre, o sea, ¿por qué estoy aseverando algo que no me consta? Lo único que me consta es lo que tu palabra dice, eso es lo que es verdad. Entonces yo tengo que pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y entonces ahí arrancamos esa mentira y la sembramos una verdad en vez de la mentira. Conozco una persona eh, una persona en mi familia que solía visitar las cárceles muy seguido para evangelizar, para orar por las personas. Y esta persona comentaba que había mujeres ahí en la cárcel que le decían, hermana, o sea, yo ni siquiera me explico cómo es que yo llegué aquí. O sea, no me explico cómo llegué a hacer lo que hice. Yo jamás me creí capaz de ese crimen que cometí. Pero es que hubo un momento en el que el enojo me dominó y perdí el control. ¿Sí? Es darle lugar al diablo, darle lugar al diablo. Permitir que el enojo se siente en el trono del corazón y tome el control. Y el diablo obviamente está buscando cualquier cosita para aprovechar el momento. Es importante cada día examinarnos. Y si sentimos que el enojo está ahí, decirle, con permiso, esto es basura, no, esto no sirve, lo voy a desechar cada día y no dejar pasar el tiempo, como el punto número 3, no darle lugar al diablo, punto número 4. Les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 7. Y cuando lo tengan, si me pueden hacer así, levantar la mano. Muy bien, muy bien. Marcos capítulo 7, vamos a leer del versículo 14 al 23.
Dice, está hablando el Señor Jesús, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera, que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, toda la basura sale de dentro del corazón. Entonces, yo les quiero hoy darnos, porque yo me incluyo 100% en esto, ¿verdad? Todos, yo creo que todos luchamos, todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que el enojo es tanto que y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, con algunos consejos prácticos, seguramente muchos ya los saben, otros son muy obvios, pero es importante recordarlos y anotarlos, hacerlos carne en nosotros. Entonces, el primer consejo sería asegurarnos de alinearnos a la voluntad de Dios diariamente. Alinearnos a la voluntad de Dios diariamente. ¿Y esto cómo se logra? Con nuestras disciplinas espirituales que hemos aprendido, que hemos platicado ya muchas veces y que son muy importantes. Sí, hacer nuestro devocional con todo nuestro corazón, leer la palabra y poner nuestra mente en lo que estamos leyendo, nuestro corazón en lo que estamos leyendo, no solo pasar los ojos, ¿no? Por la página, sino poner nuestra mente, nuestro corazón en lo que estamos haciendo. Orar, buscar a Dios de forma continua, como un hábito en nuestra vida, o sea, así como comemos, como nos bañamos, o sea, como nos lavamos los dientes, ya son cosas que son parte de nosotros, o sea, que no, sería inimaginable no hacerlas. Que de la misma forma sea la oración, la lectura de la palabra para nosotros, el congregarnos. Todas estas disciplinas espirituales son sumamente importantes porque esto nos lleva a continuamente despojarnos del viejo hombre y a madurar. Y la madurez se refleja en nuestra forma de hablar y de dirigirnos a otros, especialmente en nuestra familia, porque es bien fácil ser bien buena gente con el que uno no conoce, ¿verdad? Con el que quieres quedar bien y ya uno sonríe y no, hasta le traigo una silla pero con la familia, ¿verdad? Ahí sí somos quien realmente somos. Entonces, la madurez se nota en nuestra forma de hablar, de comportarnos y de hablar, especialmente en nuestra familia. Necesitamos, mis hermanos, empezar o continuar madurando y andar en el espíritu para aprender a estar en desacuerdo sin ofendernos unos a otros. O sea, lo más fácil, lo automático para un ser humano es estar en desacuerdo y pelear. Ese es como nuestro modo así por default, en automático. Pero cuando andamos en el espíritu, logramos estar en desacuerdo sin ofendernos y sin pelear. Y por la gracia y la misericordia de Dios, en muchas ocasiones logramos ponernos de acuerdo. Entonces, este primer consejo práctico, alinearnos a la voluntad de Dios diariamente. Segundo consejo práctico, reemplazar las mentiras, lo dañino, los sentimientos dañinos con la verdad de Cristo. Entonces, ¿esto cómo reemplazamos? Buscar
buscamos unas palabras rema que expongan las mentiras que a veces nos pasan por la cabeza. Entonces buscas un versículo que tú sabes que contrarresta lo que estás sintiendo o el pensamiento que está pasando en tu mente que te causa el enojo y podemos anotar uno de esos versículos por semana. Lo anotas en una tarjeta, en un papelito y los repites cada vez que los veas hasta que te los aprendas. El siguiente consejo es, bueno, es cuidar nuestras palabras, proteger a otros de nosotros mismos, no poner adjetivos. Si no vas a decir un adjetivo así bueno como, mira, qué lindo tu moño o qué lindo tu peinado, o mejor no digas un adjetivo, no poner adjetivos. Flojo, eh, o sea, nada, no, tonto, distraído, o sea, es mejor no ponemos adjetivos. No condenar, no dar cadenas perpetuas cuando decimos nunca vas a hacer, o siempre, quién sabe, estamos poniéndole una cadena perpetua a la persona. Si no estamos de acuerdo con algo, es importante hacerlo saber, pero con paciencia y sin sarcasmo. El fruto del espíritu brota en palabras. El fruto del espíritu se nota, brota, o sea, sabemos si somos árboles buenos cuando damos buen fruto. El fruto brota en palabras, en sonidos, en palabras. Ahí se nota la madurez espiritual en cómo le hablo a mis papás, a mis hermanos, a mi esposa, a mi esposo. Es importante tener humildad para exponer nuestro punto de vista o aquello en lo que estamos en desacuerdo y tener humildad para escuchar cuando el otro no está de acuerdo conmigo sin sentir que me está ofendiendo, porque probablemente solo me está diciendo lo que piensa y yo me siento ofendido, pero no me está ofendiendo, no me está diciendo que yo soy tonto, solo me está diciendo lo que piensa. Hay que tener humildad. La boca tiene poder. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Él usó su boca y usó su voz para crear. Y nos puso la misma capacidad a nosotros para edificar eternidad con nuestras palabras. Y disculpen por lo gráfico del ejemplo, pero cuando vamos al baño somos personas muy responsables. O sea, lo hacemos con responsabilidad, de verdad, no nada más así, ¿no? Vamos a un lugar determinado y tenemos ciertas precauciones. Así de responsables tenemos que ser cuando hablamos. No podemos andar sacando basura así, o sea, no es, contaminamos el corazón, que es todavía más importante. Si necesitamos sacar la basura, hagámoslo donde no nadie es contaminado. Y que esto es en la presencia de Dios y ponernos a cuentas entre nosotros mismos con una actitud de hijos de Dios. Una actitud que no se nos olvide cuál es nuestra postura, nuestro nombramiento, nuestro llamado. Somos hijos de Dios y tener eso siempre muy presente. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a madurar, a crecer en esta área. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos lleva a crecer. Señor, nos lleva a madurar en ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque muy probablemente todos somos culpables, Señor, de este pecado. En algún momento, Señor, todos hemos cometido eh, pecados con nuestra boca. Hemos cometido pecados al enojarnos, al ofender cuando estamos en desacuerdo. Hemos tal vez tratado de manipular porque por el enojo queremos convencer a través del enojo, queremos convencer a otros de lo que yo creo. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si en este momento algunos de nosotros, Señor, estamos en un desacuerdo que se ha convertido en pleito entre esposos o entre hermanos o entre padres e hijos. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si no solamente nos hemos airado, sino además hemos pecado, diciendo cosas hirientes que marcan,
condenando, poniendo adjetivos, lastimando, Señor. Por favor, Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, hoy queremos traer delante de ti cualquier ofensa, Señor, que esté ahí en nosotros como una herida, una cortada, Señor, que está ahí abierta y que a lo mejor hemos dejado pasar más de unas horas o incluso unos días, unas semanas, Señor, y se ha convertido en algo desagradable, Señor. Hoy lo traemos delante de ti, Señor, y te rogamos, por favor, cúralo, Señor. Por favor, límpialo, Señor. Sánalo, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Traemos delante de ti, Señor, cualquier enojo, cualquier ofensa que esté hallando cabida en nosotros, por favor, Señor. Arranca cualquier amargura, Señor, en el nombre de Jesús. Porque queremos madurar, queremos crecer en ti, Señor. Queremos cerrarle la puerta al diablo, Señor, que él no haya cabida en nosotros. No queremos darle lugar al diablo en el nombre de Jesús. Hoy cerramos esa puerta al diablo y no le damos lugar. Lo echamos fuera, fuera de nosotros, de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pedimos, Padre, por favor, danos ese dominio propio, Señor, para llevar a cabo nuestra parte, Señor. Y así poder madurar en ti, Señor, que tu Espíritu Santo se sienta con libertad en nuestra vida para obrar. Espíritu Santo, hoy te abrimos nuestro corazón para que tú entres y limpies si hay podredumbre, Señor, o si es solamente un pequeño inicio, Padre, limpia por favor todo, Espíritu Santo de Dios. Limpia, Espíritu Santo de Dios. Queremos que de nuestra boca brote el fruto de tu Espíritu. Que brote tu fruto, Señor. Y no nuestra basura. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Que podamos hablar amor, gozo, paz, paciencia. Y echamos fuera el sarcasmo, echamos fuera la manipulación, echamos fuera el tratar de someter a otros a mi voluntad. Echamos fuera los pleitos, en el desacuerdo, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos tener esa disciplina espiritual, Señor. Y así reemplazar las mentiras en nuestra mente con tu palabra bendita en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cuidar cada palabra que sale de nuestra boca, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ponernos a cuentas en tu presencia. Señor, y si hay alguien con quien tengo que ir a ponerme a cuenta, Señor, alguien a quien le tengo que pedir perdón por mi forma de tratar o hablar, ponlo en mi corazón, Señor, pon esa impresión en mi corazón, en mi mente, Espíritu Santo, de cada uno de mis hermanos, y que obedezcamos, Señor. Que vayamos y lo hagamos, no solamente lo dejemos pasar, sino lo hagamos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a que podamos aprender a estar en desacuerdo sin ofender, Señor, por favor. Y aún más, Señor, ayúdanos, Padre, a ponernos de acuerdo, Señor. Que podamos ponernos de acuerdo en tu nombre y de acuerdo a tu voluntad. Que cada uno ceda la parte que tiene que ceder. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, por favor, que podamos ser uno. Y aún en las cosas en las que no pensemos igual, pero que sigamos siendo uno. Que no dejemos de ser hermanos, amigos. Que no dejemos de ser un matrimonio hermoso, una familia hermosa, unida, linda, Señor, en el nombre de Jesús, que brilla para ti. Ayúdanos, Padre, a que podamos aprender a exponer nuestros puntos de vista o nuestros desacuerdos con humildad, Señor. Y ayúdanos, Padre, a que podamos escuchar con humildad a aquellos que nos quieran decir algo, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Padre.
Gracias porque eres bueno, Señor, porque nos estás haciendo crecer y madurar en ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.